Según Daniel Quinn en su novela Ishmael, hace aproximadamente 10.000 años la familia del Homo sapiens sapiens se dividió en dos ramas, una de las cuales sostiene que el mundo fue hecho para el hombre, aunque éste solo hubiera podido apropiarse de él 3 billones de años después de su existencia cuando se asentó. Así pues, los dioses crearon el mundo para el control y la dominación del hombre. Sin embargo, tal parece que tanta generosidad no fue gratis. A pesar de todo el poder que le concedieron, el hombre es un ser imperfecto que no sabe cómo vivir. Desde su apropiación del mundo depende de los profetas para ello. Por eso la influencia de Moisés, Gautama Buda, Confucio, Jesús o Mahoma en sus vidas. Una vez hicieron efectivo su dominio, los humanos han sido capaces de tener conocimiento sobre cosas como los átomos, los viajes espaciales y los genes, pero no han podido desarrollar un conocimiento seguro sobre cómo debe vivir la gente. Ese conocimiento simplemente no está disponible para ellos. Para ello necesitan a los profetas para resolver temas como el aborto, el matrimonio de parejas homosexuales o el consumo de drogas. No extraña que cuando los políticos o los medios de comunicación quieren llamar la atención de los humanos, de eso viven, toquen de cierta manera y con insistencia los temas que no se han podido resolver a través de la ciencia. No sé si tengas enseguida un comentario sobre este video, Serge, pero yo pensaba que esta necesidad que tenemos de que alguien más de otra dimensión nos resuelva estos problemas que supuestamente nosotros no podemos resolver, pensaba yo que cambiar esa manera de ver el mundo podría ayudarnos a protegernos contra esa desinformación de la que yo creo que habla el libro, además de que pues ustedes plantean también que la información está en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, si hay un monopolio de la información, pues es muy difícil que realmente sea información y que no sea que no esté sesgada o que no favorezca los intereses de esos pocos que son dueños de esa información o que la distribuyen. Pero bueno, yo viendo lo que sucede en Colombia, que es el caso también de Estados Unidos, está empezando a pasar también, me parece a mí, aquí en Canadá, no conozco la situación en Europa, creo que en Inglaterra, pero de lo que me doy cuenta es de que los políticos y los medios de comunicación se refieren de manera particular a estos temas que nosotros no hemos sido capaces de resolver entre nosotros y siempre hemos acudido a estas figuras, a estos profetas, y entonces ya ahí la cosa se pone muy delicada y es muy difícil esperar que haya un diálogo o razonamiento o que no estén muy involucradas las emociones, el miedo. No sé, yo creo entonces que si pudiéramos cambiar y empezar a cambiar ese paradigma, estaríamos mejor equipados para resolver nuestros problemas, para dialogar e incluso para identificar esas situaciones como la monopolización de la información en favor o para el beneficio de una agenda económica o de poder en particular. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no suelo opinar. La opinión es muy subjetiva y entonces no tiene interés. Es decir, es válida, es mi opinión, ¿vale? La tuya, es decir, es nuestra manera de interpretar el mundo. Pero no quiere decir que sea la correcta, por lo tanto es subjetiva, entonces no tiene interés. Voy a tratar de hacer análisis, plantear hipótesis, y entonces ahí podemos hacer una dialéctica interesante. Fíjate, tú empiezas por algo que me da pie, no voy a entrar en el tema religioso, ese religare, en fin, que respeto y es válido, pero me parece que no es el objeto, ¿no?
Pero tú sí hablabas de una cosa que se llama conciencia, ¿no? Que en definitiva es la revolución cognitiva es una revolución de conciencia, de ser consciente, de tomar la dimensión que hay. El problema es de que la hemos visto sesgada, porque ahí hay otra cosa que mencionaste, es que alguien venga solucionando los problemas o nos dé las respuestas, en vez de buscarlas nosotros mismos. Entonces, y alguien dijo, oiga, yo encontré a alguien que me dio una respuesta, y ese, tú mencionabas, un Dios que me da una serie de, en fin, me pone en el centro del universo. Y ahí surge un gravísimo problema, que es la madre de muchos de los problemas que tenemos ahora, que es el supremacismo. Yo tengo una respuesta dada por alguien, un Dios o lo que sea, y esa es la respuesta única, verdadera y válida. Y la impongo a los demás, supremacismo. Tiene esa idea de que el ser humano es el centro del universo. Oye, y el conocimiento nos ha ido quitando todo aquello a medida que hemos comprendido, que hemos adquirido conocimiento, nos hemos dado cuenta que la respuesta, voy a utilizar ese eslogan que hacía una serie americana, firmada en Canadá, por cierto, ¿no? X-Files. ¿La verdad está ahí fuera o está ahí dentro? Bueno, la verdad la tenemos nosotros, es decir, hay que buscarla y hay que buscarla en nuestro interior. Y la verdad que la experiencia de estas búsquedas interiores nos han dado el conocimiento suficiente que sabemos qué es lo que hay que hacer, que sabemos cómo afrontarlo. Otra cosa es que no se quiera por otros intereses. Acuérdate de algo. Casi todas las estructuras sociales, políticas, económicas son construcciones humanas. No son verdades inamovibles del universo. No son leyes como la gravedad o en fin, la termodinámica. No son inamovibles, son construcciones. Hemos decidido que esto era por ahí y por ahí hemos tendido. Pero la propia evolución cognitiva y esa revolución de las conciencias nos llevó a niveles de, y no voy a hablar de aquí de la moral, sino de la ética bastante altos. Uno de ellos, ejemplo, es los principios de los derechos fundamentales, que es una buena carta de guía de una escala de valores que surge de la política, con P mayúscula, es decir, cómo hacer que un grupo humano heterogéneo viva en convivencia, no solamente consigo mismo, viva en armonía consigo mismo, sino con su entorno. Hablaba de los temas medioambientales. Pero las construcciones sociales que nos hemos dado apuntan a una verdad, a una sola, en una sola línea, que además se obceca, es obsesiva, es supremacista, se impone negando la realidad del mundo, que cuando tú transformas tu conciencia a través de tu gnosis, de tu parte cognitiva, cultural, científica, te dice que vas mal, porque la naturaleza misma te dice cómo hay que cerrar los ciclos, cómo es el tema de los equilibrios de esos ciclos. Y entonces esto nos lleva a que hemos normalizado un discurso único, que además se lo apropian, nos cuenta un relato y nos dice que ese es el relato y que hay que seguirlo a pie juntillas. El único modelo económico a seguir es este, el único sistema político es este, y además se lo impongo a todo el mundo. ¿Y qué nos dice la parte cognitiva, la parte científica, la parte del conocimiento? Nos dice que no hay verdades absolutas, que todo depende de dónde apliquemos una cosa. Algo que puedo aplicar aquí puede ser asertivo y trasladado en otro lado puede ser totalmente perjudicial. Y entonces hay que tener, esto nos enseña la revolución de las conciencias, esto que tú hablabas de una espiritualidad, no es más que tener un poco de humildad. Somos una parte de una gran cadena que depende de fenómenos que algunos escapan a nuestro control, pero hay otros que son producidos justamente por nuestra manera irresponsable de comportarnos.
Ahora, los que nos han creado un discurso único y que tienen el control, y por lo tanto son los supremos, los supremacistas, y nos dicen que solamente debemos obedecer a eso, nos manipulan para que nos adaptemos, igual que las leyes de la adaptación de la naturaleza, para que nos adaptemos a su acomodo, a su proyecto, a su visión, negando otras visiones. Y entonces toman el control del relato, del medio, de los medios que transmiten, una información que no va acompañada de conocimiento, sino va acompañada de creencia. Créeme a mí. Por cierto, mencionaban los políticos. Mira, los políticos en el mundo de hoy, tal vez en otro momento si lo fueran, eran una parte del poder. Ahora son apenas un instrumento, como los medios de la comunicación lo son. Es un instrumento a través del cual se permite la manipulación de masas para el control, para la adaptación, a que se adapten a ese sistema que ellos imponen. Y entonces niegan otras realidades, nos distraen y nos hacen crear cosas. Y no acuden a nuestra parte cognitiva. Por eso yo hablo de revolución cognitiva. Sino acuden hacia nuestras emociones, a nuestras creencias. Pero creer no es saber algo, es simplemente pensar de que yo creo que el rojo es negativo y me convenzo de aquello, pero no hay ninguna razón cognitiva válida, informada, que me confirme aquello, simplemente es una creencia. Pongo la idea más simple de un color, pero puede ser de un sabor, de una tendencia ideológica, etc. Y nos hacen creer cosas, porque acuden a nuestras emocionalidades, a nuestras pasiones, que son, por cierto, defectos de fábrica, los llaman los biais cognitivos, los sesgos cognitivos. Tenemos el sesgo de tal o cual, de acuerdo a nuestra construcción social, el entorno social, el entorno ambiental, nos hace pensar, por cierto, cosas que son contraintuitivas, ¿no? Fíjate, todavía seguimos diciendo, salió el sol, cuando sabemos que la ciencia nos ha demostrado que somos nosotros en ese giro que nos asomamos al sol y que lo vemos. Pero, en fin, la creencia imperó y transforma nuestro lenguaje, nuestra forma de denominar las cosas, que a veces es equivocada, es contraintuitiva. Y solo el conocimiento informado, y eso requiere tiempo y requiere un esfuerzo, pero como siempre, y vuelvo a ese defecto de fábrica, es más fácil que alguien nos dé las respuestas ya hechas y que nos dé las soluciones ya hechas, no hay que pensarlas. Y seguir como borregos aquello, porque creemos que alguien nos va a salvar. Nos salvamos nosotros mismos de nosotros mismos. Y hay que salir, y finalizo con esto, y eso significa un pensamiento crítico. ¿Por qué sé lo que sé? ¿Qué está en el origen de lo que creo saber o de lo que pienso saber? ¿Es verdad esto que yo sé? ¿Y por qué es así y no de otra manera? Ese cuestionamiento permanente es el que nos lleva a que colectivamente, y hemos encontrado muchas respuestas, otra cosa es que no las queramos aplicar porque nos da pereza. Es más fácil que otro venga y nos trace el camino y nos dé las respuestas. Por cierto, que nos dan respuestas a preguntas que ya no están formuladas. Por ahí lo decía un gran poeta latinoamericano, ¿no? Cuando teníamos las respuestas cambiaron las preguntas. Y es que el mundo constantemente evoluciona y tal. Así que bueno, mientras sigamos pensando que la respuesta está en los medios o en lo que dicen unos instrumentos de poder que son estos politicastros, y no utilicemos la política como el arte de la convivencia, de encontrar soluciones para vivir en armonía con nosotros mismos y nuestro entorno, pues seguiremos siendo conducidos como borregos al matadero, creyendo que nos llevan a un banquete, ¿no? En fin, las consecuencias ya las estamos viendo. Y de esto ya hemos tomado conciencia.
Y esto pasa por un pensamiento crítico que requiere un esfuerzo, pero que vale la pena ese esfuerzo, porque si no, ya sabemos lo que nos espera. Otra cosa es que, bueno, que hayan otros elementos que nos puedan ayudar, esas espiritualidades religiosas o místicas. Bueno, es un aditivo más, pero tampoco está ahí, porque el mundo es mucho más complejo, no son una respuesta simple o una respuesta compleja y una respuesta simplona. Eso es demasiado fácil. Requiere un esfuerzo y requiere ante todo un esfuerzo intelectual, porque ya el esfuerzo físico lo hacemos, el tema es si vale la pena lo que estamos haciendo, que es ir hacia una destrucción y a beneficiar a unos muy poquitos, o si queremos que esto continúe y sirva al bien común y, por cierto, no se engrandezca y continuemos en esa línea que ya hemos llegado muy interesante, que hemos retrocedido en los últimos 40, 50 años, que era de haber logrado puntos de valores éticos bastante elevados en los cuales el bien común, y esto tú iniciabas con una referencia de que el ser humano entendió que tenía que convivir en armonía entre ellos. Y nos hemos ido a sociedades de mi libertad, mis placeres, mis satisfacciones y el resto que arreen. Y ya sabemos a dónde nos ha conducido esto, ¿no? Más de la mitad de la población del mundo, 4.000 millones de personas, sufren de cosas que, por cierto, tendríamos soluciones. Lo tocábamos con los temas tecnológicos. Muchas de las enfermedades podrían haber sido erradicadas, el hambre en el mundo, hay la capacidad. En este momento producimos tanto alimento como para alimentar a 10.000 millones y apenas somos 8.000 y algo. Muchos de los problemas que afrontamos hoy de vivienda, de recursos, de salud, etcétera, ya estamos en capacidad de solucionarlos. El problema es de que no es útil para el bolsillo de muy poquitos. Y por cierto, investigamos es donde sea rentable, y no rentable económicamente, ¿no? Y no rentable humana y ambientalmente. En fin, dejo ahí esas reflexiones para no extenderme tanto, pero interesantísimo además, ¿no? Es decir, reflexionar sobre esto y no tragar entero, ¿no? Que nos dicen, todo va bien, hay una sola respuesta, sigue mi camino que te llevaré al matadero. Bueno, pues ahí vamos. Cierto. Pues yo quería aprovechar estos minuticos pues para saludar a las personas que te están escribiendo, Serge. Gustavo Fajardo Celis te manda un saludo desde Madrid. Un abrazo grande. Está Javier Urrea Cuellar, quien está formulando también varias preguntas Javier, sobre cómo crítico. está influyendo actualmente la desinformación en la narrativa global sobre el conflicto entre Rusia y la OTAN y cómo podrían los medios masivos estar condicionando las percepciones públicas sobre los objetivos de ambas partes. Vamos a ver el último video y y compartimos en la pantalla las preguntas, Serge, para darle respuesta a Javier. Y pues tenemos a la persona que nos presentó, a Carlos Lagos también, que nos está acompañando. Te manda un saludo, nos dice que eres un excelente invitado, que está muy atento. Y sobre el tema que estabas hablando, dice que es muy importante verificar y contrastar fuentes. Entonces, pues a todas las personas que nos acompañan en el programa, pues un saludo muy especial y muchas gracias. Y vamos entonces a empezar vamos a poner el video que era el inicial, pero que por problemas técnicos no pudimos transmitir. Entonces vamos a hablar, quiero hacer una muy, muy corta introducción sobre un libro que realmente es muy importante que todos leamos. Además, porque no tiene costo, es un regalo de estos intelectuales para la humanidad. Se llama Geopoder y medios masivos de desinformación. Fue escrito en conjunto por Vladimir Adrianza, Josman Barbosa, nuestro compañero del Centro de Pensamiento también, Octavio Cruz, Roberto de la Madrid, Chadi Narváez, Jorge Luis Santa Cruz, también una gran persona, Carlos Santamaría, a quien saludamos desde acá, Roberto Segovia y Jesús Sosa y por supuesto Serge. Entonces es precisamente sobre este libro que hemos querido hacer un cortísimo video que serviría más como un abrebocas hacia el tema que plantea Serge en el capítulo que
escribió para este libro colaborativo. Entonces, pues los invito a que lo veamos.